Hola gente, estamos acá en este tiempo que es el compacto del mensaje del domingo. En este caso lo que vamos a hacer es algo inusual, ¿sí? Porque ahora voy a compartir a la gente de Las Madrid lo que estuvimos viendo allá en Punta Alta, ¿bien? Va a servir para aquellos que no vinieron a la iglesia, ¿sí? Tanto acá como en Punta, pero también para aquellos que vinieron a la iglesia el domingo acá en La Madrid y quieren verlo, bienvenidos sean, porque es un tema que nos compete, que termina también redondeando mucho de lo que venimos hablando, mucho de lo que el Señor nos viene ministrando en su palabra, y que tiene que ver con el poder de su presencia. Si no vamos a poner un título a este mensaje, sería justamente ese: el poder de su presencia, aquello que hace la gran diferencia en medio de las pruebas. En este momento, yo estoy grabando esto miércoles cerca del mediodía, ¿sí? Miércoles 14. No sabemos qué es lo que va a pasar con la pandemia, que esta nueva cepa, este nuevo rebrote, que es más violento, que hay alarmas por todos lados. Nos acercamos en cierta manera a un tiempo de prueba que quizás sea más duro que lo que hayamos pasado el año pasado. Más duro me refiero en cuanto a la cantidad de casos, más duro me refiero en cuanto a que ya veníamos levantando vuelo con cierta libertad y pareciera como que algo se nos va a cortar. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que tener en alta estima? ¿Qué es lo que tenemos que tener como agente superador, si se quiere? Es la presencia de Dios. No como un paño frío, no como un remedio a medias, sino como la solución. No solamente hace la gran diferencia en las pruebas, sino que va a hacer que los cristianos hagamos y marquemos la diferencia en las pruebas. ¿Se entiende? Dios hará diferencia en nosotros, la presencia de Dios hace diferencia en nosotros si está o no está, pero también va a hacer que nosotros podamos marcar la diferencia si Él está o no está. Vamos a ver varias historias, todas conocidas, no vamos a ver nada nuevo, pero sí quiero que vayamos analizando en estas historias justamente este elemento, la presencia de Dios y lo que la presencia de Dios provocó en estas personas. La primera es muy sabida, ¿sí? Es lo de José en la cárcel y después de esclavo. Lo hemos visto ya creo que varias veces, pero bueno refrescarlo. Está en Génesis 39, 2 y 3 y 21 al 23. Génesis 39, 2 y 3, 21 al 23. Y conocemos la historia de sobra, ¿sí? De que era el hijo predilecto de su padre, los hermanos lo venden, termina siendo esclavo y preso por varios años. Pero tanto como esclavo como preso había algo que marcaba la diferencia, y esa diferencia está en lo que tan claro se muestra ahí en los versículos 2 y 3. Dios estaba con José, y lo más relevante de todo, José también estaba obviamente con Dios. Y lo más impactante de todo, otros veían que Dios estaba con José. La presencia de Dios hizo que a este hombre, aislado de todos sus seres queridos, aislado de todos sus afectos, aislado de los paisajes que tanto conocía, de todo aquello que él estimaba y amaba, pudiera estar no solamente bien o pasándola o sobreviviendo, sino realmente prosperando en un entorno en el cual muchos seguramente ya se hubieran rendido hace mucho tiempo. Recordemos que todo este proceso de José llevó cerca de 20 años, no fue fácil. Sin embargo, a lo largo de esa prueba larga de un par de décadas, el que marcó la diferencia fue Dios. Y cuando José fue relevante y cuando José sirvió a otros y pudo bendecir a otros, se notó cómo la presencia de Dios también hizo que José marcara la diferencia. Otro pasaje conocido, Pedro en el agua. Conocemos, el Señor venía caminando sobre las aguas, Pedro con esa osadía que lo caracterizaba, le dijo: Señor, si eres tú, llámame. Sí, entonces dijo: ven a mí. Pedro empezó a caminar, conocemos lo demás, vio las olas, vio la prueba, vio la tormenta y como una plomada se hundió. Dice que el Señor extendió la mano y lo sostuvo. Sí, le dice hombre de poca fe, pero a mí me interesa esto. Lo que salva el día para Pedro es justamente la presencia de Dios. La presencia de Dios hizo que él por un tiempo pudiera caminar por encima de aquello que a los otros asustaba. Y cuando también él cayó presa del miedo,
La presencia de Dios, la presencia de Cristo fue la que lo rescató de ese entorno que para otros hubiera sido muerte. Entonces fíjate si no es importante la presencia de Dios. En este caso, en caso de Pedro, dándole la valentía para caminar por encima de las aguas y después sacándolo de las profundidades cuando, como humanos que somos, la fe puede fallar. Bien, lo veíamos hace poquito también acerca de los discípulos, cómo cambiaron antes y después, y recordemos lo que dice en Marcos 3:14. Es la presencia de Dios lo primero que tenemos que tener en cuenta en el discipulado. Ahí en ese llamado del Señor a los discípulos, fíjense en la lista, los manda a predicar, a liberar de demonios, a curar enfermos, pero la primera tarea era estar con el Señor. Es la tarea esencial. Es la tarea que hace a las demás tareas. Como hijos de Dios, tenemos que procurar nosotros estar más en la presencia de Dios. No necesariamente significa esto, bueno, ahora voy a pasar todo el día en ayuno, de oración, leyendo la Biblia, porque tenemos trabajo que hacer, tenemos familias que atender. ¿Bien? Buscar la presencia de Dios significa darnos cuenta que su promesa es fiel y darnos cuenta que Él, como digo siempre, está donde siempre dijo que iba a estar. El pasaje es muy claro, dice, los llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Es de lo que emana lo demás. Muchas veces nosotros podemos emprender cosas como personas, como familias, como iglesias, sin haber estado cerca del Señor. Porque ya sabemos hacerlas, porque tenemos costumbre, porque tenemos a un ritmo de actividad que las actividades se generan solas, pero lo más importante, la primera tarea, lo que hace que todo lo demás tenga sentido y tenga peso espiritual es justamente la presencia de Dios en nosotros. Recordemos entonces que la primera tarea que tenemos es ver, es analizar si realmente estamos pasando tiempo con el Señor. Los discípulos pasaron 3 años con el Señor y les costó mucho. Nosotros a veces pensamos que con 1 horita, media horita, 15 minutos, 10 minutos de Dios ya eso es suficiente. Tengamos en cuenta que no. Dios tiene tanto para hacer con nosotros que con lo que le damos por día no nos alcanza. Entonces después andamos cansados, frustrados y demás. Entonces, la tarea primordial tuya y mía es estar con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Pero en serio, me refiero a tiempos en los cuales te das cuenta que el Señor estuvo y en los cuales salís bendecido. ¿Bien? Hay otro pasaje, ¿sí? Si hablamos de restauración. Todos nosotros estamos en proceso de restauración y lo hemos hablado, y si hablamos de restauración, obviamente el libro obligatorio es el libro de Nehemías. ¿Bien? Ahora, no vamos a leerlo, pero dice Nehemías 2:18 y el 20. Nehemías se había ido a Jerusalén después de haber sentido esa carga, después de haber orado, ayunado, de haber pedido la ayuda del rey, y Dios abrió el corazón del rey. Nehemías va, hace un primer reconocimiento, hace un diagnóstico de todo lo que ve, se reúne con aquellos que estaban reconstruyendo, le dice, ¿vieron lo mal que estamos? ¿Sí? Y le dice una frase que es muy fuerte, y habla de vergüenza. Basta ya de esta vergüenza. Las ruinas constantes en tu vida le causan vergüenza a Dios. No quiere decir que no podamos tener por momentos situaciones en las cuales nuestra vida sea una ruina. Puede pasar, pero si tu vida siempre es una ruina, si tu vida siempre es puertas quemadas, como dice ahí, la muralla caída, el altar caído, eso lleva vergüenza a Dios y eso tiene que ser cortado. Ahora, había gente que ya estaba reconstruyendo en Jerusalén, pero se ve que lo venían haciendo bien, como podían, o cada cual en lo suyo, hasta que Nehemías le dice cómo Dios lo había ayudado a él. Y eso hace el quiebre. Y eso hace que la gente empiece a reconstruir toda junta. La presencia de Dios. Y cuando los enemigos vienen, ahí en el 20, Nehemías dice, nosotros vamos a reconstruir en el nombre del Señor. O sea, tenía muy presente quién estaba ahí en medio de ese pueblo. Todo proceso de restauración necesita de la presencia de Dios. Restauración familiar, restauración personal, ministerial, lo que sea. Necesita la presencia de Dios. No podemos hacerlo con técnicas, no podemos hacerlo con lo que ya sabemos. Es más, no podemos hacerlo solamente con conocimiento bíblico. Tiene que ser hecho por la presencia restauradora y sanadora de Dios. Lo que fortaleció a Nehemías y su gente era justamente que Dios estaba con ellos, y eso era patente. Esdras, un tiempo antes, si ustedes leen el libro de Esdras, también más de una vez dice
que la mano poderosa de Dios estuvo con ellos. ¿Sí? Es una forma de decir, Dios estuvo con nosotros. Y hay otro pasaje, el anteúltimo, que tiene que ver con Moisés y el Éxodo. Este pasaje nosotros lo estamos tocando acá como equipo pastoral en la Madrid, lo hemos visto hace una semana, y también se lo compartí al equipo pastoral de Punta, porque creo que tiene muchas cosas que nos hablan del ansiar la presencia de Dios. Estamos orando para que cada uno de nosotros, todos los componentes de la iglesia, podamos tener una relación sana y viva con el Señor. De eso depende todo lo demás. Es como lo que hablábamos de Marcos 3:14. El Señor nos llamó primero para que estemos con Él. Y este pasaje sí quiero leerlo, sí, está en Éxodo 33, no lo voy a leer todo, sino algunas partes. Pero cuando pasa lo del becerro de oro, Dios castiga a su pueblo, ¿sí? Dice Dios en el 33:2, enviaré el ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos y a los amorreos y a los hititas y a los fereceos y a los gibites y a los jebuseos, perdón. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo, le dice, porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. O sea, Dios dice, voy a mandar algo de mi poder, voy a mandar un ángel, pero yo no voy a ir con vos. Y Moisés después dice en el 12, Éxodo 33:12, mira, tú me has dicho llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Le había dicho un ángel, pero Moisés acá está buscando otra cosa, ¿no? Lejos de eso insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado a mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes, así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Dice, mostrame tus planes. Hablando cara a cara con Dios. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Qué linda promesa, qué buena promesa. Si mi presencia va a estar contigo, o sea, lo que Dios había mandado ya como presencia, esa presencia arriba del arca, la nube, el fuego de la noche, todo eso, Dios dice, yo te lo garantizo, eso va a ir con vos. Y muchos de nosotros nos hubiéramos quedado conformes. Pero acá había alguien que se da cuenta que lo decisivo era la presencia misma de Dios. Moisés respondió en el 15, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, está todo lindo, mandó un ángel, va a estar algo de tu presencia, pero te quiero a vos, quiero que tu presencia esté conmigo. Una osadía tremenda también la de Moisés, que si nosotros nos animaríamos a orar así, pero vemos que la oración de él tuvo premio. Y no solamente eso, sino que dice, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Y ahí también nosotros veníamos parados, pero Moisés insiste y dice, te ruego que me muestres tu gloria. Alguien que entendía lo que es la presencia de Dios y lo fundamental que es y la diferencia que marca la presencia de Dios en un proceso. Moisés sabía muchas cosas, había sido entrenado como líder, había sido entrenado como pastor, montones de cosas sabía él, pero él sabía que nada de eso servía sin la presencia de Dios. Somos llamados a hacer sal y luz. El Mateo 5 lo dice clarito. Ahora, el sabor que debemos dar no es el nuestro, sino es el sabor de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a darle sabor de Cristo a una sociedad que se descompone, que carece de sabor, por así decirlo, si no estamos con Cristo? Bien, es muy sencillo. Cuando vos tocas algo, ¿sí? Oloroso, por así decirlo, después todo el mundo se da cuenta de que estuviste tocando algo. Yo el otro día sentía mucho olor a nafta en el auto. En un momento sentía el olor a nafta, y claro, me había dado cuenta, me había rascado la nariz y había estado comprobando el nivel de aceite del auto, entonces lo que sentía era lo que yo mismo me había impregnado. Bueno, mi mano había estado en contacto con aceite, ¿sí? Entonces, ese olor que sentía combustible era el aceite. Ahora, nosotros tenemos que dar sabor de Cristo, y para dar sabor de Cristo tenemos que estar junto con Él. La luz que debemos dar, somos llamados a hacer luz. La luz que tenemos que dar no es nuestra luz, es el reflejo de la luz de Cristo. Pero ahora, para dar el reflejo de la luz de Cristo tenemos que estar con Cristo. Todo el mundo se da cuenta cuando estuviste al sol, estás bronceado, se nota, bueno, que se note que estuvimos bajo la presencia de Dios. Un último texto,
Salmo 16, 5 al 11. David, alguien que entendía de la presencia de Dios, alguien que estaba en la presencia de Dios, alguien de cual sabemos muchas cosas muy grandes, pero también muchas bajezas. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un sinvergüenza. En cierta manera tuvo momentos en los cuales él despreció la presencia de Dios, pero volvía hacia Dios y volvía a ser el hombre conforme al corazón de Dios. No que Dios pasaba por alto sus pecados, porque tuvo consecuencias en su familia, en sus matrimonios y demás. ¿Bien? Pero fíjense, cuando David estaba inspirado por Dios, lo que es amar la presencia de Dios. Salmo 16, 5. Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia, tú eres quien me sostienes. Por suerte recibí una bella herencia, hermosa es la heredad que me asignaste. Y no está hablando de la quinta, ¿sí? Está hablando de la presencia de Dios. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aún de noche me reprendes. Todo el tiempo pienso en ti, Señor, contigo a mi derecha, jamás caeré. A la derecha está el Señor siempre. ¿Por qué? Porque lo prometió estar. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro. No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Y este versículo 11, grabátelo, subrayalo si no lo tenés subrayado. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Diciéndolo de otra manera, buscar la felicidad lejos de la presencia de Dios es la nada misma. Entonces, que seamos como David. Que la alegría y el gozo venga en este tiempo de prueba, en este tiempo donde tenemos que marcar la diferencia, que la alegría y el gozo, el poder estar firmes venga porque nosotros estamos en la presencia de Dios. Mis hermanos, estamos orando para que cada uno de nosotros estemos buscando la presencia misma de Dios. Y si llegan las iglesias a cerrar, hay algo que no se puede encerrar y es la presencia de Dios en sus hijos. Que otros vean en nosotros que hemos estado con Cristo. Y que cada día nosotros lo que más busquemos, con más intensidad, con más ganas, con más pasión, sea estar en la presencia misma de Dios. Que Dios los bendiga.